¿Qué tal? Buenos días a todos. Esperamos un par de minutitos para dar inicio a la sesión, ¿sale? En lo que se conectan los demás. Buenas tardes, más bien, ya es tarde. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Para esta sesión vamos a analizar el aspecto que continúa de esta selección de estrategias dentro de la planeación estratégica. Tiene que ver con analizar los elementos y características que debe cumplir la parte de la implementación de la estrategia. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. No escucho nada. Está abierto todo. Voy a revisar mi equipo, no escucho nada. Ok. Se supone que aquí todo está funcionando. ¿Los demás sí me pueden escuchar o es nada más el compañero? Yo escucho bien. Sí, lo escuchamos, profesor. Ok, entonces vamos a continuar. Gracias. Entonces vamos a analizar esta parte o esta etapa de la implementación de las estrategias. Haciendo rápido una reseña, hemos iniciado con el análisis ambiental, factores internos, externos. Hemos insistido en estos métodos de Pestel para el análisis de diferentes enfoques o aspectos del entorno de la empresa, muy poquito acerca de los FODA y como una herramienta que nos va a permitir realizar este análisis ambiental de la empresa. También pasamos a determinar con base en este conocimiento del entorno, el contexto actual de la organización, hemos podido identificar la misión para determinar una que sea más accesible para la organización
más real, más apegada al contexto real de la empresa, lo más posible. Y eso también nos ha permitido implementar esta misión corporativa que se conforma de misión, visión, políticas, valores, sobre los cuales nosotros podemos ir cimentando la estrategia de la organización. Posteriormente, analizamos un catálogo de las estrategias en los diversos niveles de la estructura organizacional que se pueden considerar para acorde a las necesidades de la empresa y los objetivos de su visión y sus metas, elegir cualquiera de ellas, ¿no? Entendiéndolas, aquellas como genéricas, que aplican a todas las empresas de manera global, y aquellas otras que están determinadas acorde al nivel dentro de la estructura jerárquica de la organización. Tan es así que vimos estrategias a nivel corporativo o de empresa, vimos estrategias a nivel táctico o funcionales y pues obviamente las estrategias o planes de trabajo operativos, ¿no? Que es en lo que va a desencadenar todo esto. Ahora, ya que tenemos más o menos seleccionada qué es la estrategia principal o el conjunto de estrategias que es más convenientes son para la empresa, de acuerdo a todo este análisis, pues ahora vamos a tratar de identificar cómo vamos a ir implementando, cuál va a ser esta estructura, esta serie de acciones que nosotros debemos de considerar para la implementación o la puesta en marcha de esas estrategias que nosotros hemos determinado. Entonces es lo que vamos a analizar el día de hoy. La estructura y la cultura organizacional pueden tener repercusiones directas sobre las utilidades de una empresa. Un modelo de negocio bien pensado se vuelve rentable solo si puede implementarse con éxito. Nosotros vamos a obtener ganancias o realmente ver mejoras o ver una evolución de las condiciones de la empresa, siempre y cuando haya un beneficio económico. De lo contrario, cualquier otra acción será desperdicio, pérdida de energía, mal gasto de los recursos, y no es eso lo que busca la planeación estratégica, sino que todo lo que se haga se vea reflejado en, como vimos al principio, incrementar los rendimientos de la organización en todo sentido, ¿sale? Entonces, eso es lo que se plantea. Sin embargo, ya en la práctica, implementar la estrategia mediante la estructura y la cultura de la organización es una cuestión muy complicada, muy desafiante y que si nosotros la diseñamos correctamente, esto no va a terminar. Es decir, es algo continuo, es una labor constante. Entonces, bajo estos preceptos es sobre los cuales vamos a partir para desarrollar o llevar a cabo la planeación estratégica, la implementación. Nosotros como administradores no solo podemos crear un modelo organizacional para las actividades de la cadena de valor de la empresa, es decir, los procesos críticos, fundamentales que dan la razón de ser de la organización, y después suponer que estos planes que tiramos al principio van a trabajar solitos, ¿sí? Y que van a ocupar de la mejor manera sus recursos y que van a cumplir con todas las metas a través del tiempo. Es decir, no podemos nada más sentarnos a hacer un plan, publicarlo, darlo a conocer a todos y después olvidarse, ¿no? Y dejarlos pensar que van a trabajar solos. Esto se debe a que muchos administradores no pueden elegir estrategias y suponer que éstas seguirán funcionando a futuro cuando el entorno sobre el cual se fincan esas estrategias, pues van a ser, va para un entorno establecido y que este entorno cambie constantemente. La implementación es un conjunto de actividades y decisiones necesarias para poner en marcha una estrategia formulada, de tal forma que se consigan la misión, se avance en rumbo a lograr la visión y se cumplan los objetivos estratégicos y las metas determinadas. Todo ello, obviamente, fundamentado en una cierta cantidad de recursos que son limitados,
con las capacidades con las que contamos y dentro de un intervalo de tiempo que puede ir desde el mediano hasta el largo plazo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relaciona la formulación o el diseño de la estrategia con su implementación? Si nosotros analizamos esta tabla, este cuadro, vamos a encontrar diferentes escenarios. Si nosotros formulamos una estrategia que es como resultado de nuestro análisis, pensamos que es la adecuada y enfrentamos un protocolo, un proceso de implementación excelente, pues lo más seguro es que logremos el éxito, es decir, se logren los objetivos de crecimiento, de valor o de beneficio para la empresa. Si nuestra estrategia es inadecuada, a pesar de que la implementemos cabalmente, lo que vamos a obtener es una necesidad de rescatar la empresa o ruina, es decir, una buena implementación puede salvar una estrategia pobre y dar a la dirección tiempo para corregirla o también puede acelerar el fracaso de la organización. ¿Por qué? Porque si yo diseño mi estrategia y coloco mis factores de vigilancia y coloco esta retroalimentación continua mediante la valoración de los indicadores de objetivos establecidos, pues si yo establezco eso y lo implemento correctamente, estos mismos indicadores me van a ayudar a salvar la estrategia cuando yo me dé cuenta que no está dando los resultados. Pero si yo no lo hago, si no reacciono a tiempo, pues puede, en vez de llevarnos a una situación óptima, puede retrasar o incluso orientar hacia el fracaso, ¿no? Esos son los dos escenarios cuando nosotros implementamos una estrategia de manera excelente. Cuando nuestra estrategia es adecuada, pero nuestro proceso de implementación es pobre, tenemos una situación problema. Es decir, una pobre implantación entorpece una buena estrategia. La dirección puede concluir que la estrategia es inadecuada. Es decir, yo diseño perfectamente, acorde al contexto, acorde al movimiento del entorno y sin embargo, a la hora de implementarla, no soy capaz de desglosar correctamente los planes, programas y procedimientos, o a lo mejor no genero correctamente los indicadores idóneos para medir su desempeño, al grado en que posiblemente la dirección, el dueño pueda decir, oye, no tengo indicadores que me digan si va funcionando o no. La estrategia es buena, pero la implementación, al ser pobre, puede generar estos vacíos de información que digan que lo que falló fue la estrategia, no la implementación. En otro escenario, ante una inadecuada estrategia y una pobre implementación, la salida es simple, fracaso total. Que además, al no saber qué fue exactamente lo que falló, no vamos a poder saber dónde estuvo el problema y cuál fue, cómo se manifiesta nuestra incapacidad de haber implantado una estrategia mala. Es decir, no supimos ni desarrollarla, ni tampoco supimos implementarla. Entonces ahí es el peor escenario que podemos entender. Por eso la importancia de determinar una correcta estructura, porque generalmente cuando hacemos una renovación, una reflexión acerca de cómo están funcionando nuestras estrategias, vamos a tener que acompañarla con algunas mejoras, algunos cambios en la estructura organizacional. ¿Sí? Estos cambios, los cambios de la estrategia corporativa van a producir también modificaciones en la estructura organizacional. Y esto se debe a esta forma de interactuar, lo que yo mencionaba al principio. Dentro del contexto de la organización, analizamos el contexto o el ambiente externo, el ambiente interno, analizamos cuáles son
los objetivos de los grupos de interés de nuestra empresa, así como nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros proveedores y obviamente el comité directivo conformado por dueños o accionistas. Ahí, entendiendo esto, necesariamente va a surgir un ajuste estratégico, lo cual nos va a conllevar a generar una nueva estrategia o un conjunto de nuevas estrategias que van a obligar forzosamente a un ajuste organizativo. Y esto me va a llevar a una nueva manera de estructurar o presentar nuestra organización como tal. Entonces, a eso se refiere. Todos los cambios o ajustes estratégicos. Sí, dígame. Por ejemplo, la visión de un dueño y posteriormente a un accionista, a un administrador, es un poco diferente. ¿Es posible armar una estrategia con esos tres elementos o se tendría que marcar solamente la estrategia de administración versus la estrategia de accionistas y dueños? Aquí lo que refiere la planeación estratégica es esto que yo hablo acá de los objetivos de los grupos. Tú como gerente, vamos a ponerlo así, como gerente general, como director general, tienes que convencer al comité, a los grupos de interés, de los beneficios que va a tener para la organización y obviamente para ellos. Si alguno de esos grupos de interés, y lo vamos a ver más adelante con el manejo de conflictos entre grupos, si alguno de estos grupos que mencioné, llámense trabajadores, llámense proveedores, clientes obviamente, y además los accionistas, si alguno de ellos entra en conflicto debido al rumbo que pretende nuestra estrategia, pues también tenemos nosotros que lidiar con ello. Efectivamente, cada uno de los grupos tiene un objetivo y un interés distinto, ¿sí? Pero cuando lo que tú manifiestas es que hay una injerencia importante entre los accionistas, los que ponen el dinero, y el que dirige la empresa. Y aquí no olvidemos que el que dirige la empresa es parte de ese grupo de interés que es el de los empleados. ¿Sí? Y entonces desde ahí se tiene que decidir la estrategia. Tienes que considerar estos objetivos de cada uno de los grupos de interés y buscar consensarlos a la hora de seleccionar el conjunto de estrategias para que estos ajustes organizativos y esta nueva forma de operar que se requiera, no en todas las áreas obviamente, pero en las áreas que se requiera, no ponga en conflicto los intereses de estos grupos. Esa es la habilidad del estratega y del líder, ¿no? Buscar mediar todos estos, porque el objetivo al final es el único, ¿eh? Ganar dinero. Que estos señores que son los accionistas o los dueños de la empresa ganen dinero. Si tu estrategia les afecta en ese punto, seguramente vas a tener conflicto. Entonces tú debes de buscar que además de satisfacer las necesidades y objetivos de los accionistas, tampoco sea a costa de los intereses de la clase trabajadora, por ejemplo. ¿Sí? Tienes que ir mediando. O sea, imagínense como directores, como gerentes generales de la empresa, todos los factores que intervienen, ¿no? Y esa es su capacidad, por eso cobran tanto, porque deben de tener contentos a todos, clientes, proveedores, empleados y a los directivos, ¿no? No sé si con eso ampliamos más el aspecto que me mencionas. Sí, profe. Entonces, prácticamente el objetivo es único, ¿no? En este caso, tiene que estar alineado los tres a lo mismo. Así es. Y posteriormente, pues se tiene que lidiar con las diferencias como administrador, las que puedan surgir. Sí. Sí, precisamente este esquema es lo que nos manda, ¿no? Los ajustes que tenemos que hacer. ¿Perdón? Tendríamos que convencer que la estrategia está ligada
directamente al objetivo y con esa estrategia vamos a cumplir uno o los objetivos que estén estimados, ¿no? Así es, así es. Por eso tenemos que hacer una selección de toda esta cartera de estrategias para después desglosarlos en procedimientos que pues se vayan ejecutando como parte del curso cotidiano de la organización. Cuando ya estamos en una organización no nos damos cuenta de por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? Pero cuando ampliamos nuestra visión o tenemos la oportunidad de compartir ideas con estos altos ejecutivos, vemos que ellos tienen un enfoque distinto. Y entonces podemos entonces justificar los porqués de las cosas que se hacen, digamos, en el ámbito operativo, por decir esto, ¿no? Y esto es una forma muy sencilla. No pensamos igual nosotros como individuos, no pensamos igual cuando somos empleados que cuando somos dueños de una organización, de una empresa. Cuando eres empleado tienes un enfoque que no permitir que te exploten, tener las mejores prestaciones, ¿no? Tener un buen sueldo, que te capaciten, ¿no? Ese es tu objetivo como empleado, ¿sí? Que te respeten tus horarios, no sé, que tengas tus prestaciones completas o superar las prestaciones de ley, ¿no? Esa es tu visión como empleado. Pero si ahorita, después de 10 años de trabajar o 5 años de trabajar en una empresa, tú decides independizarte y poner tu propia empresa, ahí te vas a dar cuenta de cómo es el enfoque distinto cuando eres tú el que estás poniendo tus recursos, tus finanzas para recuperar esa inversión y además ganar dinero. Ya ahí tu visión es diferente. Ahí ya tú entiendes entonces por qué te presionaban, por qué te señalaban metas, por qué te evaluaban, por qué medían tu desempeño. Eso ya lo vas a entender, porque tú como dueño cambias tu mentalidad y ahí entonces tú quieres saber que necesitas contar con el personal mejor calificado, que tenga la mejor experiencia, la mejor disposición, etcétera. Entonces es este ajuste el que cambia y por eso estos grupos de interés que están desde diferentes puntos de vista, colaborando o formando parte de la organización. El que le toque la responsabilidad de participar en el diseño estratégico tiene que saber conciliar todos estos intereses y buscar los métodos más adecuados para lograrlo, ¿no? Bueno, por lo tanto, los administradores deben examinar de cerca la estructura de su empresa para decidir qué cambios se deben efectuar, si es necesario realizar alguno, en la manera de llevar a cabo el trabajo. Tenemos que preguntarnos, ¿se deben agrupar las actividades de manera diferente? ¿Se debe la autoridad tomar decisiones clave, estar unificada en oficinas centrales o estar descentralizada en los administradores de otras plantas distantes cuando hablamos de corporativos? ¿O debe la empresa ser dirigida en forma rígida con muchas reglas y controles? O a lo mejor lo contrario, ¿no? De manera relajada, con algunos controles fundamentales, pero con mayor libertad. Tenemos que decidir eso. ¿Debe la corporación estar organizada en una estructura alta con muchos niveles de jerárquicos dentro del organigrama, cada uno con un ámbito de control reducido, es decir, sus áreas, pocos empleados por supervisor, es decir, equipos reducidos de trabajo para controlar a sus subordinados, o debe de estar estructurada en una estructura plana con menos niveles de administradores, cada uno con un ámbito de control más amplio, es decir, más empleados por supervisor o, como dice aquel, menos áreas funcionales para dar más libertad y abarcar las tomas de decisiones, ¿no? Eso es lo que nos debemos empezar a cuestionar a la hora de implementar. La estructura organizacional con la que tengo, es decir, cómo está dividida nuestra empresa en áreas funcionales o las funciones principales de la empresa que agregan valor al producto, necesitan cambiar. ¿Qué cambios son los que necesitaríamos hacer? ¿Y a quiénes les tocaría
ser responsables de implementar esos cambios. De tal forma que necesitamos identificar cuáles son estos elementos para la implementación de las estrategias. Primero debo definir el soporte organizativo, es decir, diseñar o analizar la estructura organizacional. Tengo 20 departamentos, ¿no? O 20 áreas funcionales distintas, ¿no? Tengo una que es ventas, otra que es análisis de mercado, otra que es desarrollo de producto, otra que es mercadotecnia, otra que es publicidad. O sea, es una estructura muy, muy alta, muy amplia, ¿sí? En el cual cada una de estas tiene un equipo. También tengo que analizar cuál es el estilo de dirección y de liderazgo. Vamos a ocupar protocolos ya establecidos o en las que vamos a tratar de unificar los estilos de dirección. Voy a seleccionar a los directivos de acuerdo a una estructura establecida para determinar los candidatos idóneos para ejecutar, para ejercer el liderazgo de un área, un departamento, una supervisión. ¿Cómo está la dirección de recursos humanos? ¿Cómo está en cuanto a los procesos de reclutamiento, selección y capacitación del personal? Y obviamente, como ya vimos en las sesiones anteriores, cómo está la gestión de la cultura organizacional, que como ya vimos en un ejemplo, la cultura organizacional también puede ser una herramienta para la ventaja competitiva. Entonces, primero tengo que analizar cómo está mi estructura organizacional, ¿sí? ¿Cómo está el estilo de dirección? Es una dirección muy bien organizada, muy bien cimentada. Los directivos o los que están jefes de área, vamos a ponerlo así, tienen las habilidades de líder que se requieren. O en un área tengo un líder bastante flexible, ¿sí? Tolerante, bastante blandito, pero que conoce mucho. O en otra área tengo a alguien que no sabe nada, pero es rígido, autocrático, que trae a todos marcando el paso y que eso da una sensación de seguridad. ¿Qué tipo de liderazgo es el que vamos a requerir? Posteriormente, determinar cuáles son los sistemas administrativos de apoyo para toda la información que se va a generar o que se genera como parte de la puesta en marcha de las estrategias, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros sistemas de planificación? A partir de la estrategia, incluso la estrategia funcional, necesitamos implementar una metodología que me permita llevar y elaborar los planes de trabajo. Es decir, ya tengo la estrategia, ya tengo los objetivos, ya tengo el tiempo para lograrlos. Ahora necesito un sistema que me permita ir elaborando planes de trabajo, es decir, mi sistema de planificación. A la par que voy a construir un sistema de control, es decir, ir verificando que lo planificado está generando información, indicadores. Y además, con función de esos indicadores, yo poder tener puntos de referencia para corregir. Y yo posteriormente, pues obviamente sabemos que trabajamos para diferentes grupos de interés. También necesito diseñar un sistema de manejo de información que le haga llegar estos datos o los datos que cada una de las áreas de interés requiera para saber cómo va el desempeño, para saber cómo está funcionando las estrategias y los planes de trabajo. Todo eso es lo que necesitamos ir observando, ¿no? Finalmente, como parte de lo que es la implementación de la estrategia, pues entendemos lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Implementar la estrategia ya dentro de todo este análisis, teniendo a la vista todos estos aspectos que acabo de mencionar, pues ya sabemos que es la suma de actividades que requiero para llevarlo a cabo, ¿no? Todo lo que se desprendió de ahí. Es el proceso por el cual tanto los objetivos, las estrategias, las políticas, todo lo que de ahí se desprende, se van a llevar a cabo
a través del desarrollo de programas, presupuestos, procedimientos. Es decir, es un desglose todavía más detallado. Para iniciar este proceso de implementación, los que diseñan la estrategia tienen que considerar estos aspectos. Primero, de acuerdo al plan estratégico y los diferentes planes a los diferentes niveles, tanto corporativos, funcionales o incluso operativos, ¿quiénes van a ser los que van a ejecutar esta parte del plan estratégico? ¿Qué se debe hacer para alinear las operaciones de la empresa con la nueva dirección deseada? Es decir, requiere cambios fuertes en cuanto a la manera de operar cotidianamente la empresa. ¿Cómo trabajarán todos juntos para hacer lo que requiere? ¿Cómo vas a coordinar todos esos esfuerzos? Todas estas y otras semejantes se deben abordar desde el principio, cuando estamos analizando las ventajas y desventajas de las diversas alternativas que nosotros podemos considerar que pueden ser beneficiosas para el contexto de la organización. Ahí se deben abordar nuevamente antes de diseñar estos planes que te digo de implementación adecuada, que sean los más adecuados. ¿Qué tipo de problemas son los que debemos de observar? Uno, que la implementación requiera más tiempo de lo que originalmente estaba planeado. Por ejemplo, yo puedo determinar que voy a, dentro de mi planeación estratégica, implica un plan de mejora en la atención al cliente en el piso de ventas. Y entonces, como uno de los planes específicos es capacitar al personal del piso. Y tú le pones ahí en tu plan de trabajo, le dices, no, pues esto me lo voy a chutar en un mes. ¿No? Lo voy a realizar en un mes. Y de repente ves que no coordinas con recursos humanos, que no encuentras quien te ofrezca la capacitación, o que el personal, por X razón, tiene problemas y no se incorpora a tiempo a los cursos y eso te genera retrasos, pues eso es lo que tienes que ver. La implementación requirió más tiempo de lo planeado. Tienes que prever eso. Surgieron importantes problemas previstos, no sé, caída de la bolsa de valores, modificación a los reglamentos, todos estos aspectos que están contemplados en nuestros factores de vigilancia. Las actividades, como tercero, las actividades se coordinaron de manera ineficaz, no te diste a entender correctamente, no se plasmaron por escrito tal vez en un programa de participación de cada uno de los involucrados. Las actividades en competencia y las crisis desviaron la atención de la implementación. De repente tuviste un problema con un producto, con una máquina, un proceso, con un cliente, y eso te distrae y entonces dejas botada la implementación para ir a atender los asuntos de crisis. Eso no debe de pasar. Los empleados involucrados no tenían las capacidades suficientes para desempeñar sus trabajos dentro de las modificaciones o ajustes que requiere la estrategia. Tú diste por hecho que simplemente, no, pues nada más paso a Juan para allá y a Pedro para acá y ya se resuelve y con eso vamos a mejorar. Y resultó que ninguno de los dos tenía las capacidades suficientes y entonces eso también te afecta. El sexto, los empleados de niveles inferiores tenían una capacitación inadecuada, es decir, tú pediste capacitación y les dieron una capacitación que no te sirve para lo que tú requerías, porque no hubo coordinación, porque se dieron por sentadas muchas cosas, ¿no? O simplemente porque en la región no encuentras la capacidad en los recursos humanos de la región. ¿Sí? Es decir, imagínate que voy a instalar una gran empresa líder en tecnologías de la informática y la comunicación, y entonces doy por sentado que ampliar mis operaciones en Tizayuca me va a ser estratégicamente positivo para el corporativo y resulta que pues sí, implementas fincas, construyes, implementas la parte de la infraestructura y a la hora de conseguir recursos humanos te das cuenta que en la región no hay técnicos
o profesionales o incluso obreros que tengan ni siquiera la experiencia porque eres la primera empresa del ramo que te vas a implementar e instalar en esa zona, ¿no? Entonces, todos los niveles inferiores no tienen la capacitación que tú requieres, ¿sí? Problemas creados por factores ambientales externos fuera de control, un ejemplo más grande del último año, la pandemia, ¿no? Los gerentes departamentales proporcionaron liderazgo y dirección inadecuados, es decir, cada quien entendió e interpretó los planes a su forma, ¿sí? Y cada quien los llevó hacia los terrenos donde se sintieron más cómodos, pero eso no ayudó a la coordinación de los proyectos, eso también. Las tareas y actividades clave para la implementación se definieron en forma deficiente, es decir, no quedaron bien claras los límites de responsabilidad y tampoco declaradas correctamente la línea de actividades a seguir. Entonces eso genera lagunas y en las lagunas pues son elementos faltos de control que nadie vigila y eso nos puede generar problemas. El sistema de información vigiló las actividades de manera adecuada, posiblemente porque decidimos indicadores que no impactan en los resultados y que realmente no me ayudan ni me dan tampoco información que sea válida para tomar mejores decisiones. Entonces, todo esto, imagínense que esto es lo que todos los días hacen en la empresa, ¿sí? Y tanto como operativo, eres a veces víctima de estas problemáticas. Y como coordinador o como supervisor o como jefe de área, pues también te ves envuelto en situaciones de estas seguramente todos los días, ¿no? Ahora, lo importante aquí es, como preguntaba hace rato el compañero, bueno, ¿quién es el encargado de implementar? Si hay un comité directivo, que son los dueños, los accionistas, y hay un director general, un gerente de planta, ¿quién es el que va a implementar la estrategia, no? Entonces, de acuerdo con, según cómo esté organizada la organización, la empresa, perdón, la corporación, quienes van a implementar la estrategia generalmente integran un grupo más diverso que aquellos que la formulan. ¿Por qué? A lo mejor la empresa es de un solo dueño y el dueño dice, no, yo quisiera que en 5 años tener otra planta en Ecatepec, ¿no? Ya tengo una aquí en Tizayuca, ahora quiero acercarme más a la zona industrial más pesada y me quiero ir a implementar una empresa en Ecatepec. Esa es mi visión, ¿no? De crecimiento. Mi estrategia es una estrategia de crecimiento, ¿sí? Pero lo determinó él con su esposa y sus hijos, ¿no? Que son los dueños. Y se la dan a conocer al gerente de la empresa, al gerente general. ¿Sabes qué? Mira, queremos que para el año, esta es la misión y la visión de la empresa y la formulan unos cuantos. Pero la estrategia de la cuestión de implementación, ahí sí tiene que ser un grupo más diverso. Es decir, el gerente general tendría que llamar a los gerentes de área y decirles, he recibido esta misión, esta visión, estos objetivos bajo estas políticas. Ahora nos toca en conjunto empezar a diseñar cómo implementar y cómo lograr esta estrategia que nos dieron, ¿sí? En la mayoría de las grandes corporaciones que participan en múltiples industrias, los encargados de implementar la estrategia son todas las personas de la organización. Los vicepresidentes de áreas funcionales y los directores de divisiones o unidades estratégicas de negocio trabajan con sus subordinados para integrar planes de implementación a gran escala. Los administradores de planta, los jefes de los líderes de proyecto, por ejemplo, y los jefes de unidad desarrollan planes para sus propias plantas, para sus propios departamentos y sus propias unidades, ¿sí? Por lo tanto, desde los administradores operativos, es decir, los que están en el piso de producción, hasta los supervisores de primera línea y todos los empleados que participan de alguna forma en la implementación de las estrategias de las